¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Muchas veces la respuesta a algunos de los grandes problemas del mundo se encuentra enfrente de nosotros y para poder reconocerla necesitamos un poquito de ciencia. Desde que fue desarrollada la electricidad como industria a finales del siglo XIX, se ha convertido esta industria en una de las más fundamentales del mundo, de las más estratégicas. Y va a ser aún más importante en el futuro intermedio, porque una buena parte de los motores de combustión interna eventualmente van a ser reemplazados por máquinas eléctricas. La electricidad, desde luego, resultó ser una gran maravilla para muchísimas personas. La posibilidad de tener luz segura en abundancia y a bajo costo en casa, la posibilidad de utilizar la misma fuente de energía para iluminar un hogar, para calentar agua, para cocinar y para hacer muchas cosas que antes requerían de muchas fuentes diferentes muy costosas, resultó ser maravillosa. La calidad de vida de la gente que tiene acceso a la electricidad y a los accesorios que la utilizan ha subido mucho en cuestión de un siglo como consecuencia. La posibilidad de tener un refrigerador en casa, por ejemplo. Mis abuelos, y probablemente los de usted también, vivieron en la época en la que tener comida fresca en casa era un verdadero problema. La única forma de refrigerar la comida consistía en comprar bloques de hielo que eran colocados en unas cajas metálicas que no siempre funcionaban muy bien, que digamos. Además de sucios, porque goteaban continuamente estos refrigeradores, no siempre mantenían la comida a la temperatura apropiada, o la enfriaban demasiado o demasiado poco. Gracias a los refrigeradores modernos, incluso en muchos hogares muy humildes es posible mantener comida en buen estado por un intervalo de tiempo importante. Esto ha ayudado a mejorar, aunque sea también de manera modesta, la capacidad que tiene la sociedad humana de alimentarse mejor. La luz en las noches, la luz eléctrica segura y ahora de muy bajo costo gracias a la tecnología LED, le permite a mucha gente leer o entretenerse a altas horas de la noche, incluso de nuevo en los hogares más humildes. Vista desde esta perspectiva, la electricidad ha sido una fuerza liberadora. No siempre se le utiliza de esa manera, las cosas no siempre son de color de rosa, vaya que lo sabemos, pero lo cierto es que la electricidad ha hecho mucho por volver moderno al mundo actual y va a seguir colaborando en eso. Solo que la tecnología eléctrica tiene sus bemoles, sus grandes y pequeñas molestias. Por ejemplo, si usted tiene todavía lámparas fluorescentes, la primera tecnología de focos ahorradores involucraba unos tubos de vidrio huecos, prácticamente al vacío, rellenos con una cantidad pequeña de vapor de mercurio. Cuando se hace pasar electricidad, el mercurio emite una luz muy intensa, luz ultravioleta, y el polvo que se encuentra en la cara interna de estos tubos fluorescentes captura casi toda esa luz ultravioleta y la convierte en luz visible. Los átomos absorben la energía de la luz ultravioleta y la reemiten como luz de más baja energía, luz visible. A ese fenómeno se le llama fluorescencia, cuando usted hace que un átomo se excite con una fuente de energía y emita una energía diferente. Y bueno, pues los tubos fluorescentes consumen aproximadamente los mejores tubos fluorescentes consumen aproximadamente la cuarta parte de lo que consume un foco incandescente de la misma potencia luminosa. Usted podía reducir a la cuarta parte el consumo eléctrico con los tubos fluorescentes. Pero estos tubos, además de emitir una luz blanca desagradable, los tubos antiguos, tenían otro problema. Los transformadores zumban y ese zumbido al cabo de un rato se vuelve realmente molesto. Y lo mismo pasa con muchos otros dispositivos que requieran de transformadores que manejen una potencia apreciable. Cualquier transformador, cualquier dispositivo que sirva para alterar el voltaje de una corriente alterna, es un transformador, puede producir un zumbido muy intenso. Y ese zumbido
parece fundamentalmente imposible de detener, de eliminar. Tiene que ver con un efecto que se llama el efecto de magnetorrestricción. Cuando usted hace pasar una corriente eléctrica por un conductor que tenga forma de sacacorchos, esa corriente eléctrica genera un campo magnético. Cuando tiene usted una corriente eléctrica que fluye de manera que su dirección o su intensidad no sean constantes, esa corriente eléctrica genera un campo magnético. Si la corriente fluye siempre con la misma intensidad y en la misma dirección, no se genera un campo magnético. Si esa corriente cambia de dirección física en el espacio, por ejemplo, si hace circular esa corriente eléctrica por un cable que tiene forma de sacacorchos, allí se genera un campo magnético. Los transformadores utilizan este efecto. Los transformadores tienen dos sacacorchos eléctricos, se llaman solenoides. Las características de los dos solenoides de un transformador son diferentes. No nos vamos a meter mucho en los detalles, pero la cosa es que si usted pone dos solenoides muy cerca uno del otro y hace pasar una corriente de alto voltaje por uno de ellos, según el diseño del transformador, usted puede inducir en el segundo solenoide una corriente de más bajo o de más alto voltaje. Puede usted utilizar este dispositivo para aumentar o disminuir la presión eléctrica del fluido eléctrico. Usted puede imaginarse, es una metáfora, que la electricidad es como el agua. La presión del agua equivale al voltaje. La cantidad de agua que pasa por segundo por un cierto punto equivale al amperaje. Usted puede aumentar la presión eléctrica, el voltaje, o disminuirlo con la ayuda de un transformador. El problema es que al fluir la corriente eléctrica por este dispositivo, por este solenoide que genera un campo magnético, el núcleo de este transformador cambia de forma. Cuando usted hace pasar la corriente, el núcleo se contrae ligeramente. La corriente que hace pasar usted por un transformador está oscilando 60 veces por segundo, está cambiando de dirección 60 veces por segundo. Está entrando y saliendo la corriente por el solenoide, y esto hace que la intensidad del campo magnético esté cambiando continuamente. Y eso hace que la forma del núcleo del transformador cambie también continuamente. El interior, el núcleo metálico de un transformador se está haciendo grande y chiquito 60 veces por segundo. Esta vibración se convierte en sonido al transmitirse por el aire. Este efecto magnetorrestrictivo no se puede evitar con los diseños actuales de transformadores. Se pueden, sobre todo con los transformadores muy grandes, se pueden diseñar elementos en el transformador que atenúan el ruido, pero no lo eliminan. Y en el caso de los transformadores pequeños, por ejemplo, los transformadores que tiene usted en una lámpara de tubo fluorescente, como los que puede tener usted a lo mejor en el baño de su casa, allí el transformador es muy chiquitito y no se le pueden aplicar las mañas que se le aplican a un transformador grande para reducir el zumbido. Cada vez que prende usted la lámpara, viene el zumbido. Y si tiene usted que trabajar frente a una de esas lámparas, tiene usted el zumbido las 24 horas del día y acaba usted arrancándose los cabellos. Es un ruido muy molesto. Da la impresión de que nada bueno puede salir del efecto magnetorrestrictivo. Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan forma parte de una colección de grupos internacionales en todo el mundo que están estudiando el efecto magnetorrestrictivo. Se sabe, por ejemplo, y de eso trata el trabajo que publicaron estos investigadores en una de las revistas de la editorial Nature, que si usted hace que el núcleo de un transformador tenga hierro y galio, que es un elemento químico con un nombre raro pero que es más o menos fácil de hallar, usted puede reducir en mucho el efecto magnetorrestrictivo. La mezcla de hierro y galio, si usted cambia la proporción de hierro y galio en el núcleo de un transformador, cambia el efecto
el tamaño del efecto magnetorrestrictivo. Si utiliza una cierta mezcla, el núcleo va a estar cambiando mucho de tamaño con cada cambio de la corriente eléctrica y eso va a producir oscilaciones grandes que producen un ruido grande. Si usted cambia esa mezcla, si usted cambia la proporción de hierro y galio, se reduce mucho el tamaño de estas oscilaciones y se reduce el ruido que produce el transformador. Esto pues, sí, suena interesante, pero la realidad es que como ahora estamos utilizando luz LED, ya no estamos utilizando la luz fluorescente por ineficiente, pues el problema del zumbido de los transformadores ya no afecta a la gran mayoría de la gente. Solo la gente que vive cerca de los grandes transformadores que hay en la calle, por ejemplo. Este descubrimiento como que parece que no sirve para nada. Espérenme. Lo que están haciendo estos investigadores parece absurdo. Están buscando aumentar la intensidad de este efecto de magnetorrestricción. ¿Para qué? El aumentar este efecto haría que el zumbido de un transformador aumentara. Estos investigadores quieren ver cómo aumentar el efecto de magnetorrestricción, no para hacer transformadores, sino para hacer la siguiente generación de computadoras. Resulta que si usted va aumentando la proporción de galio en una aleación de hierro y galio, aumenta el efecto de magnetorrestricción. Si se pasa de un cierto límite, si le sigue agregando galio a la mezcla, llega un momento en el que ya no obtiene ninguna mejora. Estos investigadores encontraron la manera de darle la vuelta al asunto. Encontraron la manera de crear un material que tiene un efecto de magnetorrestricción muy importante porque tiene mucho galio. El galio, por algún motivo, facilita este efecto de magnetorrestricción. Bueno, estos investigadores lograron duplicar la proporción de galio que se le puede poner a una aleación de estas sin interrumpir el efecto de la magnetorrestricción. Entonces tienen un material que cambia mucho de forma cuando se le aplica un campo magnético intenso. ¿Esto para qué sirve? Bueno, en la actualidad las computadoras personales y toda clase de dispositivos similares como puede ser un disco duro de estado sólido, los discos duros para computadora que en realidad no son discos duros sino un paquetito de chips, la memoria de los teléfonos celulares, la memoria de los televisores electrónicos modernos, la memoria de las computadoras que controlan la ignición de los automóviles, las memorias de los dispositivos que controlan los electrodomésticos en la cocina, etcétera, etcétera. Prácticamente todas las cosas que tienen chips en el mundo tienen, entre otras cosas, memoria electrónica. Esa memoria electrónica consume una cantidad de energía muy importante, una fracción importante de la energía que consume su computadora la están consumiendo los chips de memoria de la computadora misma. Y eso hace que la batería le dure 1 hora en lugar de durarle 10 o de durarle 100 horas. En buena parte, una de las pérdidas más importantes de energía que tienen esos dispositivos tiene que ver con los circuitos de memoria que necesitan para poder funcionar. En esos circuitos de memoria se almacenan los datos de los programas que son operados por estas microcomputadoras que a su vez controlan a un refrigerador, el sistema de ignición de un automóvil o un televisor moderno. Si usted pudiera mejorar la capacidad que tienen estos dispositivos para usar la energía, reduciría en mucho, pero en mucho, el consumo de energía de todos los aparatos electrónicos del mundo. Y en la actualidad el consumo de energía de las computadoras, teléfonos celulares y demás cosas con chips que hay en el planeta ya representan una fracción importante del consumo eléctrico total de la humanidad. Así que cualquier cosa que permita reducir de manera importante el consumo de energía de dispositivos electrónicos, de pronto reduciría en mucho el consumo eléctrico de toda la sociedad humana con grandes beneficios para el ecosistema y para la economía de todo mundo. Y es aquí donde la cosa se comienza a poner interesante. Resulta que este grupo de investigadores está trabajando con un proyecto que fue lanzado por la empresa Intel. Son varios grupos de investigación en distintas partes del mundo que colaboran con este proyecto que se llama MESO, M-E-S-O. Este proyecto MESO tiene, entre otros objetivos, el desarrollar
nueva tecnología para memoria de alta velocidad y de alta densidad para equipos de cómputo modernos de todo tipo, teléfonos celulares, cerebros electrónicos de hornos de microondas, computadoras personales, etcétera, que utilicen una tecnología de memoria que prácticamente no consuma energía y que además permita grabar mucha más información en un volumen más pequeño. Se podrían conseguir los dos efectos al mismo tiempo. En la actualidad, la memoria de una computadora personal, por ejemplo, o de un teléfono celular, necesita ser refrescada continuamente. Usted graba un dato en la memoria y muchas veces por segundo tiene usted que volver a grabar ese dato. Como consecuencia de eso, una parte importante de la energía de la batería de un teléfono celular se va simplemente en que no se le borren los datos que tiene usted almacenados en algunas partes del teléfono celular o de su computadora personal. Por otra parte, el tiempo que le toma al sistema, que desde nuestra perspectiva es infinitesimal, el grabar un dato, por ejemplo, el grabar la representación electrónica del sonido de mi voz en el disco duro de esta computadora, es bastante grande, le toma mucha energía a la máquina y mucho tiempo el grabar esa información. Y esa información ocupa una cantidad relativamente grande de espacio. Es por eso que muchas veces no se le puede aumentar mucho la memoria a una computadora. Aunque el cerebro central sea capaz de manejar una memoria muy grande, no hay espacio suficiente ni energía suficiente para manejar un volumen muy grande de memoria en una computadora personal. Cada chip de memoria que le pone usted a una computadora ocupa espacio y gasta energía. Y en una máquina portátil, eso significa que se reduce el tiempo de vida de la batería, el tiempo de carga de la batería. Y también el tiempo de vida, porque hay que estar cargando la batería más seguido y eso reduce la vida total de la batería. Lo que se está haciendo ahora es utilizar el efecto que le acabo de mencionar para construir una nueva generación de chips. En estos dispositivos tiene usted pequeñas plaquitas increíblemente diminutas que tienen un efecto de magnetorrestricción muy importante. Les aplica a usted una corriente eléctrica circular que genera un campo magnético intenso, muy breve, y eso hace que se comprima esta plaquita ultramicroscópica. Si usted le da las características físicas apropiadas, se queda comprimida esa plaquita. Si le da un pulso de corriente diferente, la plaquita no se comprime tanto. Entonces tiene usted plaquitas muy comprimidas y plaquitas un poquito menos comprimidas. Esas plaquitas son más pequeñas que una bacteria. Puede usted poner miles y miles de millones de ellas en el equivalente a la superficie de un chip pequeño. Cuando usted aplica este pulso de corriente, le cambia la forma a estas plaquitas metálicas y se quedan así hasta que les aplica usted otro pulso de corriente diferente. No necesita mantener pulsos de corriente que estén refrescando la información de la memoria muchas docenas o centenares o miles de veces por segundo, que eso es lo que pasa con las memorias clásicas de las computadoras personales. Hay que refrescarlas muchas veces por segundo. Eso significa un gasto de energía muy grande y tiene otros problemas. Si el cerebro central de la computadora quiere un pedacito de información de un chip, en el momento en el que está siendo refrescado, el procesador tiene que detenerse por una fracción de segundo hasta que el chip ya refrescado puede entregarle la copia de la información que pide el CPU. Esto sucede muchas veces por segundo. Muchas veces por segundo el cerebro central se tiene que detener esperando a que la memoria le responda. Hay una serie de trucos que sirven para reducir este efecto. El manejo de las memorias intermedias, lo que se llama en inglés y francés memoria caché. Y eso reduce un poco el problema que tiene el cerebro central para acceder a la información cuando la necesita. Si usted lograra desarrollar una memoria que no necesita del proceso de refresco, de arranque conseguiría que una computadora funcione mucho más rápido, porque en la actualidad, aunque usted no lo note, su computadora se detiene miles, incluso millones de veces por segundo cuando está operando un programa de cómputo,
porque cada vez que pide datos a la memoria es probable que le toque solicitar esa información a la mitad de uno de los muchos ciclos de refresco de información que suceden cada segundo. Si usted logra desarrollar una memoria así, gastará mucha menos energía para operar la computadora porque elimina los ciclos de refresco de la memoria que utilizan pulsos de electricidad. Como estos dispositivos pueden hacerse mucho, pero mucho, muy chiquitos, usted podría meter muchos más en la memoria de una computadora y eso no implicaría un aumento en el consumo de electricidad. En la actualidad, le digo, si le pone más memoria a la computadora, va a gastar más electricidad. Eso no pasaría con estos dispositivos hechos de hierro y galio que tienen un efecto de magnetorrestricción importante. Entonces, gracias a la molestia producida por el sonido de los transformadores, es que comenzamos a estudiar a fondo el problema de la magnetorrestricción, y gracias a eso no solo aprendimos a reducirla al mínimo en algunos casos, sino que también hemos aprendido a aumentar ese efecto para utilizarlo en el desarrollo de los chips de nueva generación. Con esa tecnología, sin tener que utilizar otras técnicas más avanzadas como computación cuántica, etcétera, etcétera, usted podría conseguir que una computadora personal cualquiera, aunque sea viejita, de pronto se vuelva mucho más memoriosa, le puede meter mucho más memoria, de pronto se vuelva mucho más rápida y de pronto utiliza mucho menos energía para operar. La misma carga de la batería de la computadora que antes le alcanzaba para 1 hora podría multiplicarse por 5 o 10 veces, quizá por más. Y eso significa, entre otras cosas, que usted podría utilizar una computadora personal portátil con mayor confiabilidad, con más tranquilidad. La batería le duraría todo el día y la batería duraría más porque cada vez que recarga usted una batería, le recorta usted un poquito su vida útil. Como tendría que pasar más tiempo entre una recarga y otra, su batería duraría más, la computadora duraría más entre etapas de mantenimiento. La vida útil de su equipo aumentaría mucho. El gasto total de electricidad disminuiría, usted paga menos por la electricidad y el ecosistema también paga menos por el uso de la energía que hace la sociedad humana. Todo mundo gana porque alguien se puso a estudiar el ruidito molesto que producen los transformadores. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.